Sí, Gaga me pregunta, ¿podrías por favor hablar de ser autodidacta, tu experiencia? Gracias. Y me parece interesante porque algunas personas se han equivocado conmigo. Me dicen, no, pues tú eres periodista y no estudiaste periodismo. Y ya, no estudié periodismo formalmente, pero yo me pasé horas siendo masacrado por grandes maestros del periodismo mexicano que analizaban mis entrevistas, mis artículos, mis opiniones, mis reportajes, y me ponían verde y me enseñaron periodismo. No es que yo me sentara un día y dijera voy a ser periodista y voy a ser autodidacta y me voy a leer 2 libros, no. Lo que tuve es lo que se conoce como una educación informal. En guitarra tuve una educación también informal. Y en traducción tuve una educación más que informal porque tuve la suerte de que primero que nada me enseñaron inglés desde los 5 años y luego resultó que era yo bueno para el inglés y como me interesaba escribir y me interesaba estudiar, y estudié en un taller de literario grandioso que dio mi querido maestro Felipe San José, y estuve en otros talleres literarios donde también aprendí a escribir, aunque no fui a estudiar letras españolas. Autodidacta, y no porque no fui realmente un autodidacta. Tuve maestros informales, tuve una educación informal en las cosas a las que me he dedicado en la vida. Creo que hoy es más fácil obtener una educación informal. Creo que la educación informal que nos ofrece Internet es asombrosa. Desde comprar por una cantidad bastante razonable estos Penn y Teller te enseñan magia. Si Penn y Teller te enseñan magia, pues nadie te puede enseñar mejor magia que Penn y Teller. Son lo más grande que hay en el mundo. Son los mejores magos en este momento en toda la extensión de la palabra. O aprende guitarra con cualquier gran guitarrista que sin embargo no es Brian May. Pero luego puedes hacer solos con Brian May. Por ahí Brian está en esa onda de hacer solos con la gente y de vivir en la comunidad, ¿no? A una distancia cercana que era imposible pensar que pudieran estar las estrellas de rock cuando Queen era Queen. Y ahora estás muy cerca de gente así tremendamente famosa, tremendamente importante, pero de gente que sabe un montón y está con ganas de compartirlo. Entonces, yo no creo en ser autodidacta. Yo creo que hay que educarse. Si puedes hacerlo formalmente es mejor porque ahorras tiempo. Yo insisto, esto yo se los decía a mis alumnos de periodismo. Yo en 6 meses les voy a enseñar todo lo que aprendí en 10 años. Y entonces pues es un negocio excelente. Ustedes dedican 6 meses a hacerme caso y obtienen toda la experiencia que yo obtuve a lo largo de 10 años, que obtuve de maestros que tenían décadas detrás haciendo gran periodismo, que tenían una visión profunda de lo que es el significado del periodismo en todos sus aspectos, ¿no? Me acuerdo mucho de uno, y era un hombre tremendamente de derechas, un hombre tremendamente... él se decía a sí mismo de izquierda, pero su vida era totalmente de derecha, y fue Enrique Lobet Jr., a quien le tuve un gran cariño pese a todo. Pero yo me acuerdo cuando Enrique Lobet Jr. fue a entrevistar a Borges, y era la época de las dictaduras en América Latina, y todo el mundo le preguntaba a Borges de política, y Borges, que no entendía mucho de política, y más o menos lo sustituía todo por la metáfora y la lírica, dijo barbaridades, hizo barbaridades, fue a saludar a Pinochet, oye, no, mira, eso no se hace. No creo que ni siquiera tuviera claro a quién estaba saludando. Era un hombre muy aislado. Entonces, cuando Enrique Lubet fue a entrevistar a Borges, Borges estaba en plan de otro de estos, mexicanito, me va a preguntar de todas las tonterías del mundo. Dijo, maestro Borges, ¿a usted le han preguntado mucho de política? Y Borges, ¿no le parecería mejor que habláramos de literatura? Y bueno, cuentan, Borges se le iluminó el rostro, sonrió y dijo, claro, hablar de literatura es mucho mejor. Y le hizo una gran entrevista a Enrique Lubet. Yo recuerdo otra entrevista parecida de ese nivel, no me acuerdo quién se le hizo en Estados Unidos,
William Buckley Jr., me parece que fue el entrevistador, que le hace una entrevista maravillosa a Borges, pero claro, William Buckley Jr. había leído todos los libros sobre los que le estaba preguntando a Borges, entonces aquí hay una conversación deliciosa. Hacer la pregunta correcta, el trato correcto, la ropa correcta, porque era importante. Todo eso que yo aprendí, lo aprendí de gente que me lo enseñó. Entonces, ahora lo puedes hacer de internet, pero también lo puedes hacer no solo de YouTube, por supuesto hay cursos en vivo. Mira, yo conozco una chica que me cae muy bien, ella se dedica a bailar a la danza del irlandesa Sean-Nós. Sean-Nós es la más antigua de las formas de baile irlandés, las antecedentes del tap. Si ustedes han visto Riverside o River, no me acuerdo cómo era, pero que es un baile irlandés que se hace con las piernas, muy complicado, pero que los brazos van pegados al cuerpo. Es una evolución posterior. Esta es mucho más libre, mucho más hermano del tap. Y ella vive de esto, Emma O'Sullivan, y se dedicaba a bailar en las calles de Galway. Hacía giras y se presentaba en televisión y tal, pero fundamentalmente ella vivía de las propinas que le daba la gente en la calle como bailarina callejera en Galway. Viene la pandemia y no puede bailar en las calles de Galway porque no hay gente en las calles de Galway y no hay turistas que le dejen allí unas libras esterlinas. Y Emma empezó a dar clases de Sean-Nós por Zoom. Y ahora es un acontecimiento en toda Irlanda porque primero que nada está ganando todo el dinero que necesita. Y tiene gente de todo el mundo haciendo lo que ahora llaman Zoom-Nós. Se le está enseñando a bailar danza irlandesa tradicional a gente en Japón, en San Petersburgo, en Haití, en Tahití, en Buenos Aires, en todo el mundo. Si quieres aprender a bailar algo tan estrafalario, no tan estrafalario, pero tampoco común como el baile tradicional irlandés más antiguo, de los varios bailes, de las varias formas de baile, de clog y de jig que tiene Irlanda, lo puedes hacer con una gran profesional, internacionalmente reconocida y por un precio enormemente accesible. Joder, es el mejor momento para ser autodidacta así. O sea, para obtener una educación informal tan parecida a la formal que el resultado es de difícil distinción. O por lo menos eso creo yo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.